Dina. ¿Quién fue Dina? Vamos a aprender de ella, de sus virtudes, de sus defectos. Vamos a aprender en esta noche. Pero antes tenemos que orar y le vamos a entregar al Señor nuestra reunión, porque Él tiene que ser siempre el centro de nuestra reunión. Oremos, queridas hermanas. Padre querido, en esta noche estamos muy agradecidas porque tú has hecho posible que una vez más nos podamos reunir. Gracias, Señor, por la tecnología. Gracias porque puedo ver a mis hermanas, aún, Señor, aquellas que están en otro país. Muchas gracias, Señor, porque ese Dios que está ahí con ellas es ese Dios que está aquí conmigo también. Amén. Y con cada una de nosotras, Señor. Gracias por ese poder que tienes. Gracias por ser un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Te adoramos, Señor, en esta noche. Te glorificamos, te exaltamos. Señor, esta reunión que hemos hecho, Padre, y que todos los miércoles, Señor, nos damos cita, es para aprender más de tu palabra. Queremos, Señor, que tú sigas revelándote a nosotros, que tú tomes control de las reuniones que tenemos, Señor. Toma control de esta noche, toma control de Patricia, toma control, Señor amado, del ambiente, de nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón para recibir esa porción, esa enseñanza, Señor, que tú tienes ahora para cada una de nosotras. Espíritu Santo de Dios, queremos pedirte que tú tomes tu lugar en medio de nuestra reunión, que tú seas el centro de nuestra reunión. Necesitamos ser abrazadas, necesitamos ser consoladas, ministradas por tu poder. Señor, yo cubro con tu sangre poderosa nuestras vidas, nuestro ambiente, Señor, el lugar donde estamos, y pido que ángeles de Dios acampen a nuestro alrededor y nos defiendan. Oramos, Señor amado, que Patricia sea un vaso que tú puedas usar en esta noche. Aún, Señor, las alabanzas que se canten, Padre Santo, sean dirigidas hacia tu trono, Señor, y suban con olor fragante delante de ti. Amén. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le entregamos este tiempo a Patricia. Buenas tardes, hermanas. Dios los bendiga grandemente. Yo le voy a pasar a Abigail el turno porque Abigail va a traernos las alabanzas. Después de Abigail yo voy a estar orando y vamos a estar hablando, como dije en el vídeo que mandé ayer, sobre Dina, la hija de Jacob y Lea, que está en Génesis 34. Pero va a empezar Abigail, que es la que nos está trayendo la alabanza de empezar. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Como dijo la hermana Patricia, mi nombre es Abigail, para los que no me conocen. Y este día con la hermana Patricia decidimos cantar una alabanza que se llama Promises, promesas en español. Es una alabanza que nos hace saber que Dios es un Dios de promesas y que cosas que nosotros le pedimos, Él lo cumple mediante su voluntad. Entonces, las que se puedan esta alabanza pueden seguirme y las que no, pues escúchenla porque tiene un mensaje muy bonito. Dios de Abraham es Dios que cumplirá el pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grandes tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche, Señor, te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh. Sí, Señor. Fidelidad es grande, es grande.
El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. Y a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Sí, Señor. Grande es tu fidelidad para con nosotros, Señor. Grande. Sí, Señor. Confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Nunca me fallará. Es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Gracias, Señor, por este hermoso momento de poder compartir contigo. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que estás aquí, Señor Jesús. Sentimos tu presencia mediante esta alabanza, Señor. Gracias por este momento, mi Dios. Permite que la palabra que va a decir la hermana Patricia venga solo de ti, Señor Jesús, que tú le des las palabras necesarias para que ella pueda llevar esta prédica, Señor Jesús, porque no es para nada más ni para nadie más que tú, Señor Jesús, y para que nosotros podamos aprender de tu palabra cada día más, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanas. Bueno, primeramente, yo sé que ha orado la pastora, sé que ha orado Abigail, pero yo necesito orar porque yo quiero entregarle mi vida, mi voz y todo al Señor, así que me van a disculpar, pero yo voy a orar un poquito rápido, ¿sí? Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de reunirnos aquí en tu nombre para hablar de tu palabra, Señor, porque escrito está, tú lo has puesto todo ha sido a través de ti, a través de tu boca, Señor. Esto no es algo de hombre, Señor, esta es tu palabra y la palabra de Dios es santa. Señor, te pido primeramente que perdones mis pecados, Padre. Que guardes mi cuerpo, que guardes mi voz, que guardes mis movimientos en esta noche, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea solo para glorificarte, para honrarte y para darte gloria, Señor.
Abre nuestros oídos espirituales, Señor, de cada una de las que estamos aquí. Y que podamos sentir, Señor, palabra viva y cortante para nosotros, Señor. Que penetre dentro de cada una de nosotros, Señor, de una forma sobrenatural. Porque tú eres poderoso y sobrenatural, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva a través de cada una de nosotras, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como ya les había dicho en el mensaje, la historia que vamos a hablar nosotros hoy está en Génesis 34. La historia es de Dina, la hija de Jacob y Lea. En esta historia podemos encontrar varias cosas que no son acordes a los propósitos del Señor y a sus caminos, pero como tristemente somos pecaminosos, como hombres pecaminosos, cometemos actos que no son acordes a los propósitos de Dios. Y sobre todo, cuando estamos fuera de sus caminos o cuando todavía aún no conocemos los caminos del Señor. En Génesis del 34, del 1 al 6, que ustedes pueden leer en su casa, la palabra nos habla de que Dina salió a ver a las hijas del país. En aquellos tiempos no era como los de ahora. Las mujeres no salían solas. Las mujeres siempre salían o con familiares o con más mujeres o con hombres, pero ellas no podían salir solas. Tristemente, la cultura de los cananeos, los hombres cogían a las mujeres y las forzaban si a ellos les gustaban. Era algo normal para ellos. Entonces, por esa razón es que las mujeres no solían salir solas a ningún lado. Eran siempre protegidas por sus padres y siempre tenían mucho cuidado a la hora de salir, porque realmente el pecado estaba ahí y bueno. Esto no quiere decir que Dios apruebe este tipo de aberraciones, pero como decíamos, las mujeres no debían de salir solas, con lo cual nos hace pensar que Dina salió de su casa sin permiso a juntarse con mujeres que no compartían ni sus creencias ni sus tradiciones. Entonces vemos que Dina salió de su casa sin la bendición de sus padres, a juntarse con mujeres del mundo en desobediencia. Esto es un acto de rebeldía, un acto de desobediencia. Segundo, es un acto de desobediencia y de rebeldía que la llevó a sufrir, a mi parecer, una de los dolores más grandes que puede sufrir una mujer. No solo físicamente, sino también mentalmente. Yo le puedo dar las gracias a Dios y le pido que me guarde. Nunca he pasado por una violación, pero sí conozco mujeres que han pasado por ellas y también mujeres que han estado en situaciones incómodas en las que han podido ser violadas, pero bueno, por la misericordia de Dios no ha pasado. Pero tanto a unas como a otras, esa situación, esa angustia, ese momento ha perdurado durante toda su vida con ellas. Entonces, sabemos que esto no es algo que agrade a Dios. Incluso podemos decir que de ninguna manera una persona que tiene a Cristo en su corazón podría realizar un acto como este, de semejante aberración. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios que trata a las mujeres como un vaso frágil. Un Dios que cuida, un Dios que guarda a sus hijas. Pero también sabemos que el enemigo es malévolo y no espera ni un solo momento en el que estemos fuera de la cobertura de Dios para Él actuar en contra de nosotros. Y en este momento, Dina estaba fuera en desobediencia y en rebeldía. Estaba fuera sin la cobertura de sus padres y estaba fuera sin la cobertura de Dios. Entonces, al estar fuera de su casa sin la desobediencia, podemos pensar que Dios permitió esto con algún tipo de motivo. No porque fuera agradable de Él, sino porque ella había abierto esta puerta y el enemigo podía haber entrado y hecho sus planes en realidad. En Génesis 34:5 hasta el 7, descubrimos que Jacob
sabe que Dina fue deshonrada por Siquem. No sabemos si lo descubrió al momento que pasó o si lo descubrió un tiempo antes o un tiempo después. Pero vemos que él no hace nada, puesto que está solo, sin sus hijos. Puesto que ellos estaban pastando las ovejas y en aquellos tiempos los ovejeros caminaban hasta 2 y 3 días para poder ir a pastar con las ovejas. En este tiempo en el que los hijos no están acá, el padre de Siquem aparece en la casa sin pensar ni por un solo momento en disculparse con ellos por lo que ha hecho su hijo, porque realmente ellos creían que eso era algo normal, sin sentir en ningún momento que Dina había sido deshonrada, sin sentir en ningún momento el cómo ella podía haberse sentido después de esta situación. Llega y se siente con su padre para pedir la mano de su hija, pues así lo había dicho su hijo, que él se había enamorado, que su alma estaba con él, y entonces decide que quiere casarse con ella. En Génesis del 34 al 7 al 12, los hijos de Israel se enteran de lo que ha pasado con su hermana y regresan. En esta parte ya vemos que sus hijos están ahí, y ellos no reaccionan con la misma calma que su papá. Se encuentran que lo que debería ser una buena noticia, como era una boda para su hermana, en la que podían hacer negocios con un pueblo aliado, en el que tendría que ser bueno porque iban a adquirir más tierras, podían adquirir otro tipo de animales, para ellos es una deshonra. Pero llevados por la ira y por su propia justicia, en vez de actuar sabiamente, ya que ellos tenían razón por la que quejarse, por la que decir o por la que llevar a pleito, en vez de actuar sabiamente, ellos deciden llevarse por la ira y en rebeldía le tienden una trampa a Siquem y a su pueblo, pidiendo que si ellos quieren casarse a Siquem con su hija, ellos tienen que circuncidarse, porque es deshonroso para el pueblo de Israel que los hombres no estén circuncisos. En Génesis 34, del 13 al 26, ya después de que Siquem llega al pueblo y les dice para circuncidarse, a los 3 días, tanto Simón como Leví fueron con espadas y mataron a todos los hombres, llevándose a las mujeres y a los niños como esclavos. No solo se limitaron a tomar una venganza por lo que Siquem le había hecho a su hermana, sino que fueron mucho más allá y quisieron sacar ventaja de lo que había sucedido. Entonces, sin pensar en ningún momento lo que pensaría Dios o lo que es ante los ojos de Dios, porque la misma palabra nos dice en Romanos 12, del 17 al 21, no tomarás mal por mal, que no es agradable a Dios. Quiero leer esta parte de Romanos porque me pareció muy interesante y muy acorde con lo que es la historia. Romanos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced al bien con mal. No, el mal con bien. Perdón. Segundito. Otra vez podemos ver que la desobediencia a Dios y de tomar la venganza por su mano de Simón y Leví trajo problemas a mayores. Trajo problemas a Jacob porque tuvo que salir huyendo con su familia para no recibir consecuencias de los pueblos cercanos. Jacob quedó avergonzado. En aquella época la palabra del hombre lo era todo, y él no solo perdió su palabra, rompiendo el acuerdo, sino que además mató a todos los hombres de ese pueblo. Y otra causa que nos cae la desobediencia
es que Simón y Leví perdieron la bendición de su padre. Lo pueden leer en Génesis 49 del 5 al 7. ¿Qué pasa? En conclusión, podemos ver las consecuencias de la desobediencia. No solo de la desobediencia hacia Dios, sino también a nuestros padres y a nuestras coberturas espirituales. Dina salió sola, sin la cobertura de su casa, sin la cobertura de Dios y en desobediencia. Y aunque está mal, Dios lo permitió con un propósito. Quizás para que ella pudiera entender que fuera de su casa los problemas eran reales, y no solo los cuentos de la abuela, sino también para que entendieran que no podía dejar la protección de Dios y abrir puertas al enemigo, porque esto siempre trae consecuencias. Y tristemente, en aquella época, como en esta, esos hombres abominables y sin escrúpulos vivían y siguen viviendo ahora. La Biblia no nos está contando una historia que no pueda estar pasando hoy. Aunque en este tiempo se lucha por unos derechos de la mujer que no había antes, el pecado sigue ahí. El enemigo sigue como león rugiente mirando a quién devorar. Y debemos entender que debemos cuidarnos, que debemos cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas de estas situaciones. Porque muchas veces, guiándonos por nuestras propias decisiones y por nuestras propias opiniones, por lo que es bueno en este mundo, por lo que creemos que está bien, que podemos hacer, que podemos decir, no podemos olvidar que Dios nos dice cosas distintas en la palabra. Nos dice que no mezclemos la luz con las tinieblas, que honremos a nuestros padres, que nos vistamos con modestia y decoro, que nos guardemos al matrimonio. La Biblia nos dice muchas cosas diferentes que no son acordes a estos tiempos y a esta vida. Entonces meditemos. ¿A quién debemos escuchar? ¿Debemos escuchar al mundo o debemos escuchar a Dios? De ninguna manera, ningún tipo de violación es culpa de la mujer. Pero nosotras, como mujeres, debemos evitar situaciones incómodas. No dejemos a nuestros hijos y a nuestras hijas con gente, con cualquiera, porque muchas veces los más cercanos son los más peligrosos, porque son los que uno más confía. No debemos dejar a nuestros hijos con nadie. No salgamos de noche. Tengamos cuidado en las zonas más oscuras. Porque, como ustedes saben, tanto en aquella época como ahora hay gente que no está bien de la cabeza. Enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas la importancia de esperar y llegar a un matrimonio sano y bendecido. Y sobre todo, honremos a nuestra cabeza y a Dios. Porque sobre todas las cosas, la cobertura, tanto espiritual de nuestras cabezas espirituales como la de Dios, es la que nos guarda en cada momento. Entonces yo quiero estar orando por esto, por esta situación. Señor Padre Celestial, queremos pedirte, oh Padre, en este día, que tú seas guardándonos. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestros hijos, Señor. No permitas que las nuevas tendencias de libertad y de liberalismo, Señor, entren en nuestras casas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu sangre sea con nosotros, cubriéndonos cada día, Señor. Que pongas ángeles alrededor de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestras vidas, Señor. Que tú nos guíes, Padre Celestial, en cada situación. Que no permitas, Padre Celestial, que nosotros olvidemos, Señor, que somos tus hijos, que somos tus hijas, que somos tus siervas, Señor. No permitas, Padre, que salgamos en desobediencia a la calle, Señor, para que ninguna amenaza del infierno, Señor, pueda entrar en nuestras vidas, Señor. Queremos salir en tu cobertura, Señor. Cuando cojamos al coche, cuando vayamos a trabajar, cuando vayamos a cualquier lado, Señor, que sea siempre bajo tu cobertura, Señor. No nos permitas abrir puertas, Señor, que dé paso a cualquier espíritu, Señor, a desviarnos de tus propósitos, Señor. Sabemos que muchas veces nosotros abrimos estas puertas, Señor. Dejamos que pasen, Señor, y pasan y suceden cosas que no son acordes a tu voluntad, Padre, debido a la desobediencia, oh Señor. Pero pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría de lo alto, Padre,
para no lidiar con la desobediencia. Señor, queremos ser obedientes a ti, obedientes a tu palabra. Queremos, Señor, oh Padre Celestial, ser sabias, Señor. Mujeres sabias, Padre, que formen su casa, como dice Proverbios, Señor. Las que forman su casa con sus manos, Señor. Padre, te pedimos, oh Señor, que nos guardes en cada momento. Yo bendigo este ministerio, Señor. Y te pido, Señor, que tú sigas levantando mujeres, Padre, bajo tu cobertura, Señor, y bajo la cobertura de los pastores. Bendecimos nuestros pastores, Señor, porque ellos son nuestra cabeza, Padre. Que ellos, Señor, sean guardándonos con sus oraciones en cada momento, Señor, y que tú seas guardándolos a ellos, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esto era lo que yo tenía para compartir. Ahora, Rosana, si usted quiere decir algo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Patricia. Sé que cada una de mis hermanas ha sido muy bendecida. Es un tema muy lindo el que acabamos de escuchar, la vida de Dina. Vemos de que esta jovencita, por causa de su desobediencia, salió de la cobertura de sus padres y se juntó con malas compañías. Y producto de esto fue violada y un pecado llevó a otro, ¿no es cierto? El segundo pecado que cometieron en esta historia fue la venganza que hicieron sus hermanos por la violación de Dina. Pero algo que quiero yo recalcar y que es muy importante que nosotros lo hablemos en esta noche es justamente sobre la violación. La violación, queridas hermanas, es algo tan profundo y tan importante que nosotros debemos hablarlo. Al enemigo no le gusta que nosotros podamos tocar este punto. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha sido marcado, ha sido tocado a través de una violación o de un acoso sexual, quedan heridas en el corazón. Y cuando una persona tiene heridas y las tiene guardadas, el enemigo saca ventaja. El enemigo paraliza a esa persona. Y yo puedo hablar por mí, yo puedo hablar de mi propia experiencia. La anterior reunión, el anterior miércoles, hablamos un poquito, ¿no es cierto? Estuvimos comentando ahí violaciones y yo les comenté algo. Y la verdad es que yo me había olvidado, porque gracias a Dios ya pasaron tantos años y yo fui sanada. Porque la persona que sufre de violación tiene que someter a un proceso de sanidad interior y necesita ser sanada. Pues yo tuve que dar a un proceso de sanidad interior para ser sanada. Y bueno, mientras comentábamos este caso, yo me recordaba algunas experiencias que tuvimos con mi esposo cuando fuimos a servir al Señor a un pueblo pequeño, yo diría un pueblo olvidado por las autoridades. Era un pueblo muy pobre, justamente en ese pueblo nació mi esposo, se llama La Bélgica, allá en mi país. Seguramente Verónica y Raquel saben de qué estoy hablando. Y el deseo de mi esposo era ir y hablarles de Cristo a toda esa gente de su pueblo. Pues él pasó orando muchos años y se dio la ocasión, la oportunidad. Dios abrió las puertas para que nosotros vayamos a levantar una iglesia a ese lugar. Y miren, la verdad es que era un pueblito tan pequeño, pero le llamaban como que era el corazón del diablo. ¿Se imagina? Y sabe que en una ocasión un profeta, un siervo de Dios, se acercó a mí y cuando me preguntó y me dijo, ¿dónde están sirviendo ahora ustedes? Yo le dije, estamos sirviendo en la Bélgica, en tal lugar. Y él me dijo, en ese lugar hay uno de los brazos de Satanás. Y bueno, yo no entendía por qué. Cuando ya estuvimos en ese lugar, pues ya pudimos entender por qué. Resulta que en ese pueblo hay un ingenio azucarero. Hay un ingenio donde produce azúcar y provee a todo el país. Entonces, cuando hay ingenios azucareros, pues hay zafreros, ¿no es cierto? Y los zafreros son gente de escasos recursos que vienen por temporadas nada más a trabajar en la zafra y viven como sea.
y vienen con sus hijos, es gente muy pobre, muy pobre. Y justamente los dueños de este lugar, de este ingenio, cometían grandes abusos. Ellos eran satanistas y cada cierto tiempo desaparecía una de estas personas que no eran nadie, porque nadie los reclamaba. Pues los metían a los calderos, los sacrificaban ahí en el caldero. Y bueno, entonces eso era que decían de que ahí había un brazo de Satanás. Para ellos era normal ver actividades demoníacas en ese lugar. Pues un día nosotros estábamos en la iglesia que estábamos levantando, y había una plaza, no una plaza, una cancha de fútbol. Y pues ahí seguido veíamos jóvenes haciendo pacto con el enemigo, haciendo ritos satánicos y jóvenes endemoniados. Así que un lugar muy triste, pero Dios nos llevó a ese lugar. ¿Por qué me voy con contar todo esto? Donde hay todas estas cosas, hay depravación, hermanas queridas. Y sabe que en ese lugar pudimos ver con mi esposo, conocer, tener experiencia de muchos niños violados. ¿Sabe qué historias tan tristes? Me recordaba yo en este momento que Patricia comentaba sobre Dina, de una familia de 3 niñas y un niño. La mamá, por muchos golpes del padre, se había ido de la casa. Ellos vivían en un lugarcito ahí escondido en el monte, donde criaban sus gallinas y sus demás cosas. Entonces una de estas pequeñas, una niña de 12 años, salía de vez en cuando de ese lugar y cruzaba la calle y venía a la iglesia. Y yo siempre la veía. Venía a la escuela dominical y yo la veía a esta niña de cerca y me di cuenta que su vientre estaba ya grande. Yo toco la vientre y le digo, ¿estás bien? Y ella me dice, sí. Era una cosa, ni siquiera sabía la criatura que estaba embarazada. Entonces yo me doy cuenta de la situación y busco otras hermanas y vamos y la hacemos ver con un médico, la interrogamos a la niña y la niña empezó a llorar. Y resulta que el padre de su bebé era su propio padre. Descubrimos que este tipo violaba a sus hijas. Esta era la de 12 años, tenía 14 y la más pequeña tenía 9 años. Y las 3 ya habían sido violadas por él. Y sabe que causan un dolor profundo, causan una impotencia, y más todavía en mi persona, porque yo ya había tenido una experiencia de abuso, aunque diferentes clases de abuso, ¿no es cierto? Porque abuso no solamente es la penetración, sino también el acoso, el manoseo. Hay muchas formas de acosar a una persona. En mi caso, por ejemplo, no hubo penetración, simplemente fue intento de violación, no se consumó la violación. Pero hay casos como estas pequeñas, pues ya una estaba embarazada, la otra había perdido ya un hijo, la hija mayor. Así que uno se pregunta en situaciones así, ¿qué puedo hacer? Porque fuimos a las autoridades para denunciar al hombre y nos costaba un montón de dinero tener que meterlo preso a ese padre. No había con quién se queden las niñas, la policía tenía que entrar a un lugar donde él trabajaba y necesitaba dinero, o sea que nos salía muy caro. Pero yo no estaba tranquila porque mi conciencia no me dejaba vivir sabiendo que esas criaturas estaban siendo violadas. Así que nos fuimos con otras hermanas a otros pueblos cercanos, donde una de ellas tenía una amistad con una persona justamente que tenía que ver con los niños. Así que de esa manera, en otro pueblo trajimos autoridades y lo metimos preso a ese hombre. Fue una historia muy, muy triste y es simplemente una de las que les puedo contar. He tenido alumnas en la escuela dominical, otras, aparte de esta que estoy contando, que también estaba embarazada. Igual esta criatura no sabía que estaba embarazada, 12 años, y venía normal a la reunión. De igual manera me di cuenta que la niña empezó a cambiar
y la llevamos al médico bien y también estaba embarazada. Tenía 12 años. Y la confrontamos y le decimos, ¿qué pasó? Y ella nos cuenta su historia con una naturalidad y con vergüenza. Resulta que llevaba a su hermanito a la escuela, al kinder, todos los días, porque la mamá siempre estaba ocupada, la mamá le gustaba beber, la mamá simplemente traía la comida y esta niña de 12 años era la que criaba prácticamente a su hermanito menor. Y en el camino había un señor mayor de unos 50 y tantos años que llevaba también al colegio a su nieto y llevaba el vehículo. Y pues él había estado mirando y la niña dice que en una ocasión él le dijo, llevo, te lo acerco. Dice que subió al vehículo, dejó a su hermanito y él le invitó un refresco. Y la niña dice, yo me dormí y yo no sé qué pasó. Y la situación fue, hermanas queridas, que empezó a crecer el vientre de esto y la niña quedó embarazada. Cuando nosotros fuimos al médico, tenía 8 meses de embarazo. Cuando nace la criatura, me llama su madre del hospital y me dice, ella no quiere ni siquiera ver a su bebé. Era una niña. No la quiere ver. Y como la niña se abría conmigo, me fui al hospital y obviamente no había forma de que ella quiera, no quería conocerla, no quería mirar a su bebé. Era una niña de 12 años con otra niña recién nacida. Pero Dios es tan grande y tan bueno que justamente en esa época conocí una pareja de misioneros, justamente ingleses, que estaban trabajando haciendo misiones allá en Bolivia. Y en ese tiempo justamente nos conocimos y ella me había expresado que quería adoptar un niño. Así que inmediatamente yo la llamé a ella fue entre los brazos de la mamá, de la abuela en este caso, a los brazos de ella pequeña. La pequeña se llama unos 18 años en este momento. La adoptó esta inglés y gracias a Dios ha tenido una mejor vida, obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me voy con todo esto, queridas hermanas? Que es algo, pues, usted ve y la gente lo comenta y lo hace pensar como algo natural. Y no debe ser así. Nosotros, como decía Patricia, debemos estar atentas a ver qué sucede, porque los violadores no vienen con una ropa con harapos, los no son solamente aquellos que están drogados, que están alcohólicos y que están por ahí. Obviamente hay esos casos, pero los más peligrosos son los que viven cerca de nuestros hijos. Los que están ahí adentro. ¿Quiénes son los violadores? Los abuelos, los padres, los hermanos, los primos, los tíos, el vecino. Lastimosamente y así de duro, queridas hermanas, pero esa es la realidad que nosotros vivimos. La verdad que ya yo perdí la cuenta de las estadísticas. En mi país yo llevaba un control sobre esto, pero ya yo perdí la cuenta. Sabe que los casos más comunes y que eran más populares, digamos así, eran niñas y niños de los 5 años hasta los 14 años. Pero no quiere decir que los más pequeños, de los menores de 5 años, no sean violados. Simplemente que los de 5 años para abajo pues no saben denunciar y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Porque ¿cómo violan a los niños? Con engaños. Los engañan, los atraen con cualquier otra cosa y los toman a la fuerza. Pero ¿sabe qué, queridas hermanas? Yo no sé si de repente de todas las que están escuchando ahora han tenido esa mala experiencia. Yo quiero decirles de que nosotros podemos sanarnos. Y que si ha sucedido y usted ha tenido alguna mala experiencia, es necesario que usted se someta a un tiempo de sanidad interior. No se quede así. Porque el enemigo quiere que nosotros lo escondamos allá en el último hueco de nuestra vida. Y que no lo hagamos, que no lo saquemos a la luz. Porque a él le gusta mantener en secreto estas cosas que han sucedido, porque él se alimenta de eso.
porque esa situación que hemos vivido nos produce a nosotros, a las víctimas, culpabilidad, enojo, ira, rabia, hay impotencia, nos produce miedo. Y cuando las personas ya son más grandes, adultas, empiezan a desarrollar otro tipo de consecuencias. Por ser homosexuales. La mayoría de los homosexuales y lesbianas han tenido un abuso sexual. Otros optan por mujeres, sobre todo, irse a la prostitución, y otros hacen lo mismo que les hicieron. Se convierten en violadores. Y simplemente, hermanas queridas, hay muchas personas que simplemente lo callan. Nosotros estuvimos también trabajando con mi esposo unos años en consejería familiar y matrimonial en nuestra iglesia. Y hacíamos casi todos los días en nuestro tiempo libre para atender justamente personas en consejería. ¿Y sabe qué? En la semana yo atendía como unas 20 personas. De las 20 personas, 15 habían sido violadas. Desesperante. Y muchas de ellas simplemente no querían recordar, no querían decirlo. Simplemente lo habían borrado de su mente y lo habían dejado en el último rincón en su vida y les daba vergüenza comentarlo. Pero ya por las características que ellas presentaban, por la forma del sufrimiento que ellas tenían, a nosotros teníamos un test que les hacíamos, justo llegábamos a ese punto. Y la mayoría eran personas violadas. Inclusive mujeres que ya eran mayores, abuelas, y que nunca habían contado lo que les había pasado. Lo habían escondido tanto que se habían olvidado de que había sucedido. Pero sí sucedió en sus vidas. Y ese recuerdo, esa actitud oculta, les era un estorbo en su vida cristiana. Era un obstáculo para su crecimiento. Porque el Dios que tenemos, queridas hermanas, es un Dios que gusta que nosotros abramos el corazón y que nos demostremos todo lo que hay ahí dentro. Él quiere que nosotros lo confesemos, lo hablemos. Pero muchas personas, por ignorancia digo, porque así es, no lo comentan, creen que mejor es olvidar, creen que mejor es no decirlo, que nadie lo sepa porque da vergüenza, que nadie lo sepa porque de repente el violador es su propio padre, o su propio hermano, o su propio tío, o el abuelo, y no quieren ocasionar problemas en la familia. Pero la única forma de sanarse es confesarlo. Es confesarlo. Si alguien ha tenido esa experiencia, es necesario que usted se acerque a alguien de confianza que le pueda ayudar, y en privado, obviamente, y usted pueda confesarlo, sacarlo a la luz, tratar de recordar cómo pasó y ponerlo en la mesa, como decimos. ¿Para qué? Para que el enemigo ya no tome ventaja de esa situación. Cuando nosotros lo declaramos y lo hablamos, el enemigo tiene que retirarse, porque ya le están quitando ese derecho legal. Yo me acuerdo cuando yo estuve en sanidad interior por ese caso, yo no quería hablarlo. Cuando yo fui a sanidad interior, yo no fui a querer a comentar. Yo no quería decirlo a nadie. Es más, yo no lo había dicho a nadie hasta ese momento. Pero cuando fui ministrada, me seguí preguntando, ¿y qué más? Recuerde, ¿qué más? ¿Qué cosas más me tiene que decir? ¿Qué áreas más hay en su vida? Y yo, cuando me preguntaban eso, se encendía el foquito aquel día que me intentaron violar. Pero me daba vergüenza decirlo, porque era un primo hermano. Era un joven que era de confianza de mi padre y de mis hermanos. Tanta confianza que el padre lo mandó a él a recogerme de un lugar para que me llevara a casa, sana y salva. Y sin embargo, él en el camino intentó violarme. Solo que ella no era una chiquilla y yo tenía 14 años. Así que yo supe defenderme. Pero ahí quedó esa marca en mi corazón. Yo no podía mirarle a la cara y me daba vergüenza. Simplemente yo
me quedé y no lo mentí más. Pero cuando fui a sanidad interior, yo lo saqué a la luz. Yo lo conté, lo hablé. Y sabe que se siente que un peso tan grande sale de uno. Y no solamente este tipo de cosas. Hay otras situaciones también que solemos esconder por vergüenza. Y no dejamos que el Señor sane por completo nuestro corazón. Es necesario que nosotros vayamos área por área en nuestra vida y lo saquemos a la luz. Obviamente ante una persona de confianza, usted no va a ir a decírselo a todo el mundo. Es más, es importante que nosotros lo hagamos delante de Dios, lo hablemos y le contemos y le digamos, Señor, esto me pasó. ¿Yo qué hago ahora con las personas que yo ministro en esta área? Yo las llevo a hablar con Dios, pero no en su mente, hablarlo, decirle, Señor, a mí me hicieron violar cuando yo tenía, por ejemplo, 6 años, 7 años, y me sucedió así, de esta manera, y me hicieron esto, y esto sucedió, y yo estaba sola, y que él cuente todo el acontecimiento. Cuando la persona lo habla delante de Dios, si quiere contacto a una persona que confianza, ya recién viene ahí la sanidad de pedir perdón, porque necesitamos perdonar a aquella persona que intentó violarnos. Necesitamos perdonar a nuestro abusador. No que él lo merezca, sino porque nosotros no merecemos llevar una carga que no es nuestra. ¿Por qué? Porque queda en el corazón un rechazo, queda en el corazón un dolor. Unos más, otros obviamente. Queridas hermanas, no nos quedemos así. Si alguna de nosotras tiene una historia, sáquelo a la luz, háblelo y sea sana en el nombre de Jesús. Quite ese estorbo que hay en su caminar. Yo sé que de repente si pregunto, pues bueno, dentro de un momento vamos a dar oportunidad si alguien quiere comentar alguna cosa, porque este punto es necesario que nosotros lo comentemos. Y no solamente para nosotros, que nosotros podamos ayudar a otras personas. Y no solamente ayudar a sanarse, sino también ayudar a aconsejar a las madres que tienen hijos pequeños. Ayudar a que cuiden a sus hijos. Porque los violadores no son solamente hombres, muchas veces también son mujeres. ¿Sabe que hubo un caso que yo siempre lo comento para que nosotras las madres abramos los ojos? Conocí a una pareja que tenían una niña, no recuerdo si era 4 o 5 años, una pequeña, y ellos dejaban cuidando, la niña quedaba cuidada a su tía, una señora que ya tenía unos 40 años. Y la niña tenía una actitud muy diferente cuando estaba la tía. La mamá iba a trabajar todo el día, el papá también, y la niña quedaba al cuidado de ella. Ella era muy amorosa, la llevaba al parque, que le compraba cosas, pero la niña seguía con una actitud diferente. Y le llamó la atención a la madre. ¿Sabe qué? Ellos pusieron cámaras en su casa. La tía abusaba a la criatura. Ya usted puede imaginar. Cosas horribles. El enemigo no duerme. Y es de lo más sucio que se puede saber. Así que nosotras tengamos ese cuidado de poder alertar a las madres. No dejen tranquilos a sus hijos. No dejen solos, mejor dicho, a sus hijos. Aún en la iglesia, en la escuela dominical, queridas hermanas, no por el hecho de que nosotros seamos cristianos y estamos libres de todas estas cosas. En una ocasión conocimos a un pastor que violó a una niña de 10 años dentro de la iglesia. Qué horrible, y seguramente hay muchos casos de esos, porque no todos los que están dentro de la iglesia son cristianos verdaderos. Así que en esta noche quiero hacer una oración cortita, y si usted quiere hacerla, la puede hacer. Y si después de esta oración hay alguien que quiere comentar alguna cosa sobre este punto, para enriquecer un poquito más el tema, podemos hacerlo. Ahí oremos. Padre, en el nombre de Jesús, darte muchas gracias. Gracias, Señor, por Patricia, gracias por que a través de ella tú nos has enseñado sobre la vida de Dina.
Gracias, Padre, porque hemos aprendido en esta noche, Señor, sobre el tema de violación. Señor amado, queremos pedirte que tú hables a lo profundo de nuestro corazón en esta noche y nos puedas examinar. Nosotras mismas nos examinemos y nos traigas a la memoria, Señor, si alguna cosa ha pasado en nuestras vidas. Solo tú nos conoces y sabes realmente cómo somos y quiénes somos delante de ti. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes, que tú pongas tu mano sanadora sobre nuestro cuerpo físico y sobre nuestro cuerpo espiritual. Señor, de repente, muchas de nosotras necesitamos sanar. Hemos pasado por este proceso, por esta mala experiencia, Señor, del abuso sexual. Señor amado, trae sanidad completa a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguna situación de este tipo ahora mismo, Señor, entre nosotras, Señor, tú seas propicio a ese corazón que está herido, Señor. Que tú traigas sanidad. Señor amado, clamamos que tú puedas ayudarnos a cada uno de nosotras y que podamos sacar a la luz, Señor, todo aquello que el enemigo quiere que nosotros lo escondamos. Que salga a la luz en el nombre de Jesús para que seamos completamente libres. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Bendecimos a cada una de mis hermanas. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén